Listo. Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Contrapunto TV, como todos los miércoles, a las 13 horas por astl.tv. Como pudieron ver, pues el programa de hoy hace referencia al centenario de la Constitución, con el tema si sigue vigente, a 100 años, ¿verdad?, de nuestra Carta Magna. Para comentar ese tema nos da mucho gusto que esté con nosotros, nada menos que todo un experto en Derecho Constitucional, profesor de la UNAM, José Luis Camacho. Qué gusto que estés con nosotros. Enrique, muchas gracias, Oscar. Muy buenas tardes, amigos. Quiero comentar que, ¿verdad?, él es autor de un texto de Derecho Parlamentario Mexicano, que por lo que estoy viendo está destinado a ser todo un clásico del tema. Y bueno, pues como todos los miércoles, siempre al pie del cañón, gracias, Oscar Valencia, que es nuestro analista político de cabecera. Pues es un gusto estar como todos los miércoles con ustedes, darle la bienvenida a José Luis, gracias. Y gracias como siempre, Enrique. Bueno, pues para abrir boca quisiera comentar una encuesta que ahorita está muy en boga aquí en los medios, es una encuesta que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que, bueno, que ha hecho con cierta regularidad. Hay algunos datos así muy breves de la encuesta que tiene que ver con una pregunta que hicieron, si la Constitución responde a las necesidades del país. Y esta encuesta la han hecho desde el 2003. Y bueno, pues nos sirve de referente, que pues, como sabemos, toda encuesta pues siempre es muy relativa, ¿no? Claro. Entonces, en el 2003 el 45.6 respondió que sí. O sea, ya ahí prácticamente la mitad decía que no. Luego en el 2011 el 27.8. Luego en el 2015 22.2. Luego en el 2016, el año pasado, 20.5. O sea, en un decremento consistente y en picada. Según esta encuesta. Por eso qué bueno que vino José Luis, porque él nos va a poder hacer un buen comentario. Luego otros dos datos que sirven de referencia, que ya son de la última encuesta, que dice el 90% ignora el contenido de la Carta Magna. Es correcto. Entonces, si vinculamos una cosa con otra, bueno, pues entonces ya ese dato ya mata, ¿no? Si no sabemos qué es la Constitución, ¿cómo podemos decir si responde? Si cumple o no si cumple con ¿no? las expectativas. Y que solo el 4.9 revela que sí la conoce mucho, ¿no? Y bueno, pues no sé, José Luis, de entrada, ¿qué te parecen estos datos? Bueno, me parecen muy interesantes y quiero decirte que desde que tengo uso de razón he escuchado a muchas personas hablar de que nuestra Constitución no sirve, de que debe de haber una nueva Constitución, de que ya no está funcionando. Y quiero decirte, Oscar, a nuestros amigos y amigas que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos, es que desde mi punto de vista sigue siendo el instrumento jurídico más importante que hemos tenido los mexicanos y que nos permite la convivencia armónica y pacífica. Y no estamos cumpliendo 100 años, estamos cumpliendo 160 años de este parteaguas constitucional que tiene su origen en 1857. Es algo que a veces pasa inadvertido. La Constitución del 5 de febrero de 1917 que promulga don Venustiano Carranza el 5 de febrero, en el preámbulo, en una pequeña introducción, dice con toda claridad, es la Constitución del 57, solamente que está reformada. La Constitución del 57 tenía 128 artículos, la Constitución del 17 tiene 136 artículos. Hay prácticamente, me atrevería a decir, 6 u 8 artículos que son el mismo artículo de la Constitución del 57. Pero la Constitución del 57 y la Constitución del 17, si no hubieran tenido reformas, de nada nos serviría. O sea, el México de 1917 es otro México de ahorita, 100 años después. Incluso los avances tecnológicos, el crecimiento de la población. Yo tengo muy claro, mis amigos que ya tienen cierta edad lo deben de recordar, a lo mejor ustedes no porque son muy jóvenes, pero en 1970 el censo poblacional era de 48 millones, en 1970. Prácticamente hace 50 años éramos menos de la mitad.
La Constitución de ese momento era distinto, eran otras reformas. Yo pienso, estoy convencido, porque a eso me he dedicado los últimos años, no soy un especialista en materia constitucional, me gusta el derecho constitucional, estudio el derecho constitucional, y yo creo, sin temor a dudas, que sigue siendo vigente. Qué bueno que se puede reformar, algunos les llaman parchar, despectivamente, qué bueno que se puede actualizar. Hay un artículo que es el 136 que nos permite, y gracias a eso tenemos 229 decretos de reforma, que esto ha ocasionado alrededor de 600 cambios en nuestra Constitución, y eso la actualiza, la moderniza. Habrá muchas otras cosas que se tengan que actualizar. El mismo Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es una prestigiada institución de la Universidad de México, a través de uno de sus exdirectores, ese sí es un destacadísimo y brillante constitucionalista, Diego Valadez, hablaba de las leyes constitucionales, y nos dice en un trabajo que presentó hace un par de años, la Constitución del 17 tenía 20,000 palabras, 100 años después tiene 60,000 palabras, hay 40,000 palabras que se le han adicionado. Yo pienso, hay muchas que se repiten, que podrían evitarse, estoy de acuerdo, pero ¿quién va a hacer esa transformación? Yo pienso que es un cambio, los cambios han sido acordes con la realidad. Yo, de no ser algún cambio ahí que no me agrada, en lo más mínimo, 2 cambios, uno de ellos referente a la edad de 25 años para ser senador, que se hizo en la 57 legislatura, y también en esta, donde se incorporan 32 senadores de representación proporcional de una lista nacional que contravienen el principio paritario que da origen al Senado de la República. Por lo demás, ¿estás de acuerdo? Yo en términos generales, sí, y qué bueno, y ojalá siga vigente nuestra Constitución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Oscar? Decirles a los 96%. Sí, es un dato alarmante lo que nos plantea ahorita la encuesta, ¿no? Que el 90% de la gente no conozca la más importante codificación que tenemos en este país que nos rige a los mexicanos, es muy triste. Tomando un poco la palabra y coincidiendo en muchos temas de lo que dice José Luis, yo lo que digo es, a ver, vámonos a la teoría de la Constitución. Hay una parte orgánica y una parte dogmática. La parte dogmática, donde están las garantías individuales, me parece que están más vigentes que nunca. Lo que habría que pedir es que se cumplan al gobierno que sea y del color que sea. Hay que pedirle a los gobiernos que se sujeten y que hagan un respeto irrestricto a esas garantías, sobre todo a las que tienen que ver con los derechos humanos. Pero ya en la parte dogmática, ahí es donde yo le preguntaría a José Luis si en un momento dado, con estos 600 cambios, no habría que hacer una nueva visión sobre lo que tenemos como país y transitar a otros sistemas de gobierno. En un momento dado podríamos buscar hacer un país con un gobierno parlamentario, o buscar un sistema mixto, o ver de qué forma nosotros podemos ir modificando los equilibrios de poder que tenemos en este país. Pero me parece que es vigente. Justamente ese tema que mencionas, y vinculándolo con lo que comentaste de Diego Valadez, o sea, una de las críticas que se hace a la Constitución son todas las reformas que se han hecho. Claro. Pero Diego Valadez dice por lo contrario, dice, faltan más reformas. Y una de ellas se refiere a la forma de gobierno, ¿no? O sea, dice que muchas cosas se han ido actualizando, modernizando, excepto la forma de gobierno. Entonces tú haces referencia a la cuestión parlamentaria. No sé tú qué piensas, José Luis, sobre eso. Mira, yo primero quisiera comentar algo que señaló Oscar, que me parece muy interesante, que es lo referente a nuestros derechos fundamentales. En 2011... y debido, bueno, pues había toda una corriente, pero logró mucho hacer Santiago Krill, lo recuerdo como senador de la República, y en ese órgano que creó el Congreso que se llamó la CENCA, se logró cambiar el paradigma de las garantías individuales por derechos fundamentales. Como comentaba Oscar, del 1 al 29 estaban nuestras garantías individuales. Y si el Estado las violentaba, recurríamos de inmediato a ese generosísimo juicio, que es el de amparo, que nos da la protección, los tribunales federales nos protegen. Pero cambió en el 2011 ese paradigma, y ahora no solamente si nos violentan algunos del derecho de la parte dogmática,
cualquier artículo de los 136. Y es más, si nos violentan un artículo, un derecho humano consagrado en algún tratado internacional en el que México sea parte, estará el juicio de amparo para su protección. Eso es un cambio de paradigma enorme, se fortalecen, como dice Oscar, los derechos humanos de todos, no solamente de los mexicanos, no solamente de los habitantes, de cualquier individuo que esté en territorio mexicano, primero. Segundo, hay un clásico estupendo, contemporáneo, vive, tuve la suerte de escucharlo y de saludarlo en alguna ocasión, es un italiano, un florentino, que es Giovanni Sartori. Claro. Y él ha profundizado en el estudio de los sistemas políticos y ha hecho mucho caso en América Latina. Entonces, en una publicación, ha de ser del año 98, que se llama Ingeniería Constitucional Contemporánea, o la nueva Ingeniería Constitucional, él comenta que prácticamente hay dos sistemas políticos, el sistema presidencial y el sistema parlamentario. El sistema presidencial es América, lo que el sistema parlamentario es a Europa. La maestra Servid, Consuelo Servid, destacadísima universitaria, tiene una publicación donde habla del sistema semipresidencial, del sistema de directorio, incluso de los sistemas de tipo religioso, que son los atípicos, y de los sistemas híbridos, le llama, incluso los de los países socialistas. Esos son, no hay más. Yo he escuchado a muchos legisladores que dicen, ¿por qué nada más hablan del sistema semipresidencial? Bueno, es que después de 2500 años de la humanidad, donde se tienen antecedentes desde Platón en su estudio de las repúblicas, un método comparativo, hasta el día de hoy no hay más, ¿verdad? Le funciona muy bien a Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, el sistema parlamentario. Le funciona muy bien a Italia, a Alemania, el sistema semipresidencial que crea Charles de Gaulle, que la Quinta República en el 58 con reformas del 61, le funciona muy bien a Francia, ese gobierno de dos motores. Hay veces que funciona como sistema presidencial y hay veces que funciona como sistema parlamentario. A los Estados Unidos le funciona. A nosotros a lo mejor no nos funciona total y absolutamente, pero yo no pensaría en que con un sistema parlamentario esto cambiara. ¿Qué dice el maestro Diego Valadez? ¿Verdad? Vamos a parlamentarizar el sistema presidencial. O sea, vamos a darle matices, vamos a darle elementos para que todos tengan más poder, pero fundamentalmente el Congreso. Pero en un momento como el que está viviendo México, ¿no crees que a lo mejor necesitaríamos otras voces, por ejemplo, para dar frente al tema de Donald Trump, que es un tema de moda? Bueno, pero ¿cómo? O sea, no me imagino. El Parlamento, la semana pasada, el Senado de la República, incluso líderes de la oposición, no solamente del partido en el gobierno, se reunieron con el presidente, platicaron, y sobre todo el Senado, porque de acuerdo a la Constitución, que ve los temas es el quien analiza, dice la Constitución, analiza, y pues es muy ambiguo el término, pero él tiene la atribución de analizar la política exterior que ejecuta el presidente de la República. Yo pienso que hay comunicación, hay preocupación. Estamos viendo que incluso los señores que siempre están en contra de cualquier avance y desarrollo político y democrático están de acuerdo que nuestro jefe de Estado, en estos momentos difíciles frente a lo que sucede en Estados Unidos, debe de estar respaldado. Pero yo no entendería, o sea, más voces, yo creo que no. Yo creo que vamos por la ruta correcta, Oscar. Unos minutitos nada más. Fíjate que el licenciado Beltrones en la legislatura pasada hizo una serie de propuestas y que ya se incluyeron, el Congreso, el Constituyente Permanente, ya decidió incorporarlas, que creo que es eso de lo que habla Diego Valadez, de la parlamentarización del sistema presidencial. A partir del 2018, todos los presidentes tendrán la facultad para nombrar a sus colaboradores, pero el secretario de Hacienda y el secretario de Relaciones Exteriores deberá de estar ratificado el nombramiento por el Congreso. Igual el fiscal, ¿no?
El de Hacienda, sí, el secretario de Hacienda y el... Pero en vez de procurador ahora vamos a tener fiscal y también la fiscalía va a tener procedimiento el fiscal general, el procurador general hasta estos momentos, pero el fiscal general de la República desde la 57 legislatura ya es ratificado por mayoría calificada por el Senado de la República. El presidente lo nombra, pero lo ratifica, lo puede destituir, pero el nombramiento requiere la aprobación del Senado. Dudaría si es de mayoría o de... Mayoría simple o mayoría calificada. Ahorita no lo recuerdo con exactitud. Y si el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, que es una atribución nueva, hace alianzas con otros partidos, tiene la obligación de que todo el Congreso, le apruebe las 18 o 19 secretarías de Estado, incluyendo la Procuraduría General o la Fiscalía, con excepción de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Así es que creo que eso es un contrapeso. Estará obligado cualquiera que sea presidente en el 2018 a planchar el nombramiento. Más que a planchar, que creo que es la aspiración de los mexicanos, que en educación esté quien más sepa de educación, en gobernación, en turismo, no improvisados, no a muchachos que andan en un lado para otro y de repente les dan una responsabilidad tan importante. Y eso va a hacer que se mida el presidente de la República o la presidenta. Deberían instaurarlo para el presidente del PRI, yo creo que también sería bueno. Estamos hablando del... Amigos, vamos a tener que hacer una pausa, pero justamente esto me está recordando el debate que se dio en el Constituyente, justamente, sobre si el sistema debía ser presidencialista o parlamentario. Y también me recordó el texto de Emilio Rabasa sobre la Constitución y la dictadura, que hace un buen análisis de la Constitución de 1857. Y bueno, yo creo que podemos ahorita después del corte regresar a esos temas. Amigos, continuamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Seguimos aquí en Contrapunto TV. Comentaba antes de la pausa sobre el debate que se dio en el Constituyente del 16 sobre si México debía tener un régimen presidencialista o parlamentario. Naturalmente, como acordaron los constitucionalistas, pues debía ser presidencialista. Sería bueno recordar esos argumentos, ¿no, José Luis? Que se dieron entonces, ¿no? Fíjate que en primer lugar quisiera destacar que el maestro Jorge Carpizo, en su clásico libro del presidencialismo mexicano, habla de presidencialismo y parlamentarismo. En realidad es el sistema presidencial y el sistema parlamentario. ¿Qué sucedió en 1857? Bueno, en 1857 surge el documento constitucional que le daba una gran ventaja al poder legislativo en lugar del poder ejecutivo, a grado tal que Comonfort dijo: yo con esta constitución no puedo gobernar. ¿Por qué? Porque era muy fuerte el peso que tenía el legislativo. Entonces, cuando el jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, Carranza, dice: vamos a llevar el proyecto de constitución, fue un proyecto más equilibrado, había los contrapesos, los check and balance necesarios para que operara esto, y entonces hay de todos modos el proyecto. Había gente que pensaba que era mejor un sistema parlamentario, pero a veces es por decirlo. A ver, yo quiero que haya un sistema parlamentario, pero no entraría, o sea, no es... Yo lo digo, y lo digo con toda certeza, porque yo veo cómo trabaja el sistema parlamentario español y me parece que le da otros equilibrios y que amplía el tema del debate, porque al final de cuentas el presidente del Congreso, que es el presidente del país, en este caso, por ejemplo, Rajoy, pues tiene debates directos con la oposición, y los tiene pues cada vez que hay una sesión en Congreso, y eso me parece que le da como una visión más amplia al espectro político, pero pues su eficacia está ahí. Tampoco España hoy es un ejemplo de todo lo que quisiéramos que fuera nuestra alma, nuestra patria. Creo que fue mal ejemplo, dice. Se aventaron un año sin gobierno, por no ponerse de acuerdo. Pero ve Estados Unidos, el constituyente de Filadelfia, que crea ese sistema federal, pues prácticamente les ha dado resultado, o les dio resultado hasta el 19 de enero les dio resultado como relojito. Ha sido un sistema político pero no es perfecto, tal vez así que hoy tenemos este sujeto ahí. Y nosotros tenemos un sistema presidencial con matices particulares nuestros, como lo tiene Brasil, que tiene un sistema presidencial con matices particulares, como lo tiene Argentina o como lo tienen en Centroamérica. Yo sí creo e insisto que debemos de buscar esos contrapesos, esa parlamentarización. La reforma de 2014, la reforma política, que pone, por ejemplo, la reelección inmediata, que yo nunca estuve de acuerdo, pero que algunos piensan que la reelección inmediata de legisladores federales y locales, 2 periodos de los senadores, 4 periodos de los diputados, pudiera ayudar a hacer un Congreso fuerte, un contrapeso para el Ejecutivo. Bueno, pues va a estar a partir del 2018. Va a estar a prueba. Va a estar a prueba. Y ojalá que sea así, que realmente sea un poder que cada día se capacite y se profesionalice más. Hace unos meses en la Cámara de Diputados aprobó, a instancia de César Camacho, una academia parlamentaria en el Congreso. Y hay un joven muy brillante, maestro en Derecho, de apellido Garita, Miguel Garita, quien es el responsable de esta academia, que tiene como responsabilidad el fortalecimiento de los conocidos, porque es una pena
ver a muchas personas que llegan al Congreso y que pues no conocen el trabajo que se debe desempeñar, ni la función a la que llegan. No se requiere, ¿verdad? Yo pienso que eso no es correcto, que tengan licenciaturas, que tengan doctorados. No. Simple y sencillamente el Congreso, que es la representación de la nación, que es un mosaico de mujeres y hombres que van a representar a cañeros, a cafetaleros, a empresarios, a comerciantes, a mujeres, a jóvenes, debe de llevar esa representación, conocer los problemas y llevar una posible solución legal, ¿verdad? Legislativa a esos problemas, pero siempre es importante que tengan una capacitación. Allí en España, el Reino de España, como lo comentabas tú, en las Cortes tienen todo una academia que está fortaleciendo permanentemente a las mujeres y a los hombres que forman parte del Parlamento, que es importante, ¿no? Pues yo la verdad es que en eso sí estoy completamente de acuerdo, que se capacite, que se tenga un Congreso más fuerte para hacerle contrapeso al presidencialismo. Me parece que siempre será sano, no solamente tener una sola parte, como lo tuvimos muchos años, donde el presidente además era el gran legislador, y que solamente con un Congreso arrasaba por las mayorías y que eso no nos daba una pluralidad y distintas visiones que se pudieran plasmar en el país. Yo creo que hoy estamos en un México distinto, lo hemos dicho. Desde el principio hemos cambiado, desde 1917 a la fecha, después de un siglo, y yo sí creo que esta Constitución le da cierta vigencia, pero creo que tenemos muchos temas por donde caminar. Por ejemplo, hoy tendríamos que analizar si nuestro sistema de procuración de justicia, con los cambios y con los métodos que ahora queremos adaptar, son lo mejor para nuestro país o no, porque parece que no está funcionando. Y eso fue todo un debate, el decir que la Procuración de Justicia lo tenga un órgano autónomo. Y ahí fue una gran polémica porque decían, la Procuración de Justicia es algo tan delicado y tan importante que lo debe de tener el gobierno del Estado. Pues sí, y ganó la otra idea. Se puede manejar como un brazo político, que es a lo que... Vamos a ver qué resultados da esta oportunidad que se está dando a este órgano, hacer un órgano autónomo prácticamente, donde no tenga que ver el Ejecutivo. Para empezar va a estar 9 años, es decir... Pues la persona que lo encabece va a ser, yo creo que fundamental, ahí yo creo que es muy importante. Ese es el problema, por esa razón deben de estar ahí, o la mujer más talentosa, que conozca, que sepa de materia penal, de procuración de justicia, o un hombre que esté en esas mismas condiciones, claro, pero que tenga una experiencia, conocimiento, prestigio, pero de toda la sociedad. Y cierta independencia también, ¿no? Me parece que es importante. Pues yo creo que independiente completamente. Luego hay otra cosa que preocupa mucho a la ciudadanía, sobre que efectivamente pues los politólogos, los intelectuales, pues, preocupan estos contrapesos entre el Congreso y el presidente. Pero, por ejemplo, al ciudadano le preocupa ¿y cuál sería el contrapeso del Congreso? Porque se ve en muchos aspectos que es juez y parte, por ejemplo, cuando se aprueban los presupuestos, ¿no? El Congreso se asigna a sí mismo. Claro. Los diputados asignan sus salarios. Sí, ¿no? sí. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que más molesta a la ciudadanía. ¿Cómo podríamos qué tipo de mecanismos se podría crear para evitar este tipo de cosas? De que el Congreso sea juez y parte en muchos aspectos que para el ciudadano son de una gran injusticia. ¿Cómo ves este aspecto, José Luis? Mira, yo creo que es muy importante la encuesta que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad, en el sentido de que el 90% de las personas desconocen la Constitución. Y a lo mejor también el 90% de las personas desconocen todo lo que es el sistema legal mexicano, ¿verdad? Que no es menos, han de ser, no sé, 300 leyes federales. ¿Y qué es lo que pasa? Hay muchas cosas que de forma irrazonable la sociedad critica. Esa misma razón, ahora que se dio la oportunidad a la consulta popular, o sea, no podemos discutir ni cosas fiscales, no lo podemos llevar al pueblo, ni tampoco vamos a discutir cuestiones electorales. ¿Por qué? Porque yo creo que a cualquiera, bueno y sano, les quieres pagar 15 de IVA, 16% de IVA, o quieres pagar 5%, pues cualquiera diría mejor que no, 5 o nada, no pago nada. O nada. Sí. Pero en todos los países del mundo, ahí por ejemplo en el caso de Francia,
que son impuestos sobre la renta hasta del 70%. Es una barbaridad. ¿Qué es lo que creo que está mal? A lo mejor los servicios a los que está obligado el gobierno de la República, y me refiero al gobierno federal, a los 32 estatales y a los 2.500 municipales, deben de eficientizar el servicio que dan. Va uno a una clínica del Seguro Social o del ISSSTE o de lo que sea y no está a la altura del derecho a vida. Creo que ese es el problema, pero pagar, tenemos que pagar. Pero se has de aceptar que si hay un gran despilfarro en el Congreso. Y por ejemplo, ¿cómo es? Y en otras muchas arenas también. Pero por ejemplo, ¿cómo es que se aprueba un gasolinazo? Que lo aprobó el Congreso. Sí, sí. ¿No? Pues el gobierno simplemente aplicó la ley. Pero también están los bonos de gasolina, ¿no?, que reciben, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas es lo que resulta insultante, ¿no? De cómo se aprueba una medida que afecta directamente a la población, pero hay bonos de gasolina para los políticos. Mira, o sea, ese tipo de cosas. O sea, disiento de tu comentario, mi querido Enrique, porque es también parte, no quiero como el clásico secretario de Hacienda decir que todo es un mito, ¿verdad? Pero no es verdad que todos los diputados, que todos los servidores públicos de alta jerarquía tengan vales de gasolina y que sea un dispendio de todo el mundo. Creo que no. Es posible que haya áreas donde pudiera eficientizarse, no sé, se me ocurre en el área de copiadoras, quizá a lo mejor, por decir un ejemplo vano, que podamos entender, a lo mejor hacen muchas cosas, se echa mucho papel a perder, pero no en todas las áreas. Si tú le dices, apriétate más y apriétate más, la mayoría de los empleados, de los servidores públicos, vivimos con el salario, vamos con un salario que te da por el gobierno. Pues se refiere a los diputados, ¿no? Se refiere y también, te digo de los diputados y de los senadores. Mira, un director general en la administración pública o en una gerencia de una empresa importante, pues no ganan menos de 150,000 pesos. Cualquier secretario, director general, imagínate, 160 han de ganar. Claro, de entrada te mochan el 30%. Ya no ganaste 160, a lo mejor ya te lleva 120 o 130. Y de ahí bájale. Los legisladores, con los 74,000 pesos que es su salario, más lo que le den por representación, más lo que le den para apoyo parlamentario, no creo que ni exagerado un diputado se lleve 130,000 pesos, 140,000 pesos. Yo creo que sí son salarios que me parece que son exagerados. Yo creo que habría que hacer una revisión. 140,000 ellos mismos, para un diputado, yo creo que sí. Yo la verdad lo veo en diputados locales, en diputados federales. Yo siento que sí me parece que son salarios que rebasan la media de la población. Debería haber un ajuste, me parece a mí. Me parece que debería haber un ajuste en el uso de telefonía celular. Me parece que debería haber un ajuste en algunas partes de algunas partes de asesores, donde pues a lo mejor luego no encuentras la calidad de asesores que tú estás buscando, sino ves otro tipo de apoyos que se les dan a los diputados. Pero sí creo que si hubiera eso, y la pregunta que hace Enrique, que es cómo podríamos nosotros ir mejorando, debería ser el mismo Congreso el que tendría una Contraloría Interna para revisar este tipo de temas. Vamos a pensar que hubiera un órgano que estuviera encargado de buscar esas mejoras y de generar en el mismo Congreso la posibilidad de ir recortando recursos, de que ellos mismos se pongan un tema de austeridad republicana para poder tener salarios, insisto, más bajos, y que eso no afectara la eficacia y la eficiencia del Congreso, porque si eso lo afectara, sí estaríamos entonces preocupados. Y no solamente es el Congreso, y no solamente son los diputados y los senadores, son los directores generales, son los subsecretarios, son los subsecretarios, todo el mundo, la alta burocracia. Yo sí siento que goza de privilegios, que si hubiera ahorita un motivo por la circunstancia en la que estamos, cierta conciencia, podrían ellos renunciar. Me parece que el Fobiste, el director general del Fobiste o del Infonavit, no sé cuál de los dos, el que es el hijo de Murat, parece ser que en la misma institución hicieron un recorte, y me parece que ese tipo de políticas podrían en un momento dado funcionar, porque dan una muestra a la ciudadanía de que también ellos están apretando el cinturón. Mira, te voy a decir algo que es, yo creo que habría un gran ahorro, y es un ahorro en serio, porque a veces que se bajen ahí es una barbaridad. Dos cosas: los gastos médicos mayores,
que no debe de tener ningún servidor público, ni mediano, Puedes ni ir a alto contratar bajo. tú tu propio seguro con una Págalo. empresa cualquiera y te va Y a salir... esos seguros de gastos médicos son muy costosos. Claro. No sé si valgan 60 o 70 mil pesos anuales por una persona. Eso lo debe pagar cada quien. Y yo creo que el que haya una vigilancia, que haya algo muy exacto. Se me fue la otra idea que te iba a decir, pero dijiste algo de Murat. No, fíjate que Murat fue director del Infonavit y ya es gobernador de Bueno, Oaxaca. entonces el que sustituyó a Murat ahí en... Sí, pero habrá eso, y yo estoy de acuerdo. Penchina, creo, ¿no? Ujú. David Penchina, ¿no? Penchín está Infonavit. Yo estoy de acuerdo, así debe de ser. Claro. Habrá rubros, como el que te estoy diciendo, que no tendría por qué estar. Habrá otros rubros donde no. Al final de cuentas, pues todos aspiramos, mujeres y hombres, a tener un trabajo digno, que te permita estoy vivir, de acuerdo, que totalmente. te permita vivir con dignidad, que tengas a tus hijos en la escuela que tú desees, que tengas una casa, un apartamento. Y bueno, pues para tener eso necesitas un trabajo digno. Sí, en la parte de salarios... Todo yo servidor totalmente de público, acuerdo, eso que es una base que van a reducir el 10% hoy, pues sabes que en las delegaciones del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, le quitas el 10% a alguien, el 20%, y los va a buscar. Bueno, y se va a llevar pues eso. Eso ya pasó en la delegación Miguel Hidalgo. Xochitl Gálvez hizo una reestructura donde bajó salarios, redujo la burocracia y hasta donde yo entiendo y veo, la delegación está siendo eficaz y eficiente en su qué bueno, trabajo. la felicito. En esa parte, y lo digo porque pues obviamente lo hizo hace un año. Aunque si hay el riesgo, Qué bueno. aunque si hay el riesgo de lo que comenta José Luis, Por supuesto. que si llegas a ese populismo extremo, pues generas el efecto contrario, puedes promover corrupción. Es correcto. Sí, Pero sí. ahorita lo que más nos preocupa es que justamente este descrédito de la política, de las instituciones, pueda promover justamente el ascenso de caudillismos, populismos, que finalmente pues va a ser contraproducente a lo que Y lo queremos, vemos en ¿no? muchos lugares del O mundo. sea, que está pasando. Que está pasando, justamente porque impera esa imagen popular de que todos los políticos son corruptos, de que las instituciones no cumplen, ¿no? O sea, hay una idea muy arraigada. Entonces promueves que lleguen los Trumps, ¿no? A Estados Sí, Unidos, ¿no? Y otros. Totalmente. Y en México pues también hay una tendencia caudillista, populista, Sí, muy, sin duda. muy arraigada en la historia, ¿no? Que nos costó la mitad del territorio, entre otras cosas, ¿no? Así es, yo creo que es importante para que podamos debatir y que la sociedad cada día sea más crítica, sea más reflexiva, necesitamos tener más conocimiento, o sea, saber de qué estamos. A ver, a los diputados, cada rato, ¡pum!, le pegan a los diputados, y otra vez a los ¿Por pobres. quién eligió a esos diputados? Nosotros. La misma sociedad que Punto, exactamente es la misma, que punto. desconoce la Carta Magna, que no conoce sus derechos y que a la hora de votar prefiere recibir una despensa en vez de preguntarse cuál es mi mejor diputado y cuál es mi mejor opción para ir a votar. Y fíjate que es un error, yo doy clases en ciencias políticas, o daba clases en ciencias políticas, y ahí se ha decidido quitar, por ejemplo, y seguramente en otras universidades y en otras facultades, introducción al estudio del derecho, que estaba prácticamente en todas las carreras, y derecho constitucional son materias fundamentales Claro. que debe de tener la sociedad. Tampoco ya las quitaron. Sí, la introducción al estudio del derecho se cambió por una materia ahí media extraña, pero todos ingenieros, médicos, arquitectos, historiadores deben de tener ese tipo de materias. Claro. Entonces, eso nos ayudaría muy bien. Es como haber quitado civismo, ¿no? Que es una barbaridad. de las primarias, O sea, Ahí están los resultados, véanlos. Claro. No necesitamos que Trump venga a darnos en la torre. Aquí todos Claro. los mexicanos todos los días le dan a la torre a otro mexicano, pasándose el alto, bloqueando la calle, haciendo cosas que de verdad perjudican al otro mexicano, del cual tú tienes que ser solidario y colaborador del mismo. Bueno, Claro. bueno, aprovechando que está aquí José Luis, antes de entrar a la encuesta, hagamos un comentario rápido sobre la Constitución de la Ciudad de México, que el 5 de febrero se va a promulgar. ¿Qué opinión tienes de este texto constitucional? fíjate que debo decirte que estuve muy interesado en lo de la Asamblea Constituyente, incluso fui candidato, me incorporé, quise Mira. formar parte, Qué bueno. escribí un libro que se llama Derecho Parlamentario de la Ciudad de México, donde pues antes que el señor jefe de gobierno de la Ciudad de México, en el mes de junio, yo presenté mi proyecto de iniciativa constitucional, y ya después que el señor Mancera presentó su iniciativa,
y la comparé con el mío, hice todavía un segundo ejercicio y presenté otro librito que condensaba las ideas. Así es que es algo que me interesa mucho. Creo que ha sido un ejercicio importante, ha sido un ejercicio plural, y nada menos antier en la madrugada, que fue realmente cuando se concluyó, es decir, ayer martes por la mañana, a las 2 de la mañana se concluyó, con la representación de todos los partidos, que eso es importantísimo. No sé si todos hayan hecho las mismas aportaciones, pero hubo una cordialidad, hubo un respeto, a pesar de que había diputadas y diputados que desde mi punto de vista fueron incluso hasta majaderos, soberbios, prepotentes, pero pudieron convivir todas las fuerzas políticas y salió un documento aprobado como mandató la reforma del 29 de enero del año pasado, en el sentido de que se tenía que aprobar por mayoría calificada. Todos de los 100 legisladores, todos los documentos se aprobaron por mayoría calificada. Así es que creo que cumplió de las expectativas de los que aspiraban a que hubiera una constitución en la Ciudad de México. El Distrito Federal se funda, se crea en noviembre de 1824. Y se trabajó jurídicamente con diferentes ordenamientos. El último, pues nuestro Estatuto de Gobierno. Nuestro Estatuto de Gobierno era como nuestra Constitución. Quizá por bandera política, es que tiene que haber una Constitución, y es que somos ciudadanos de segunda. En realidad los de la Ciudad de México somos ciudadanos de primerísima. Tenemos un sistema de transporte colectivo. ¿Cuántos quisieran vivir aquí? Que cuesta 5 pesos. Y el sistema fiscal financiero, o sea, beneficia las muchísimo. calles, la luz, todo, absolutamente todo. Somos de super primera. Pero siempre hay gente, no podemos entender esto sin la cuestión electoral. Es más, la misma reforma, la misma Constitución de la Ciudad de México que se firmó anoche y que se va a promulgar mañana o pasado, sí. es decir, darlo a conocer. El día del Super Bowl. Que se dé a conocer, no podemos perder de vista que es con aras al 2018. Se dice que es la bandera electoral de Mancera, ¿no? Pues sí, Pero sí. pues, sabes que es una bandera que va a acabar Sí, muy ya equivocada. escuchaba yo al señor Mancera que dijo el 90% del documento, y quiero decirte que estaba de cabeza, o sea, como que alguien pusieron a trabajar aquí, armaron un monstruo y le aventaron ahí. Pero esa es la moda de las nuevas reformas y de los nuevos trabajos que está haciendo el gobierno del DF. Ponen a trabajar un chorro de gente y al final lo juntan y hacen un Frankenstein. Y ese es un problema. Eso es lo grave. Se quejan de que es una constitución con muchos artículos, ¿verdad? Eran 74, pero en realidad parecían 600, porque había artículos que tenían hasta 15 y 17 numerales. O sea, ya salió ya está el evento, no podemos mirar atrás. Yo oí a Bernardo Batis, que me da mucha pena, yo lo admiré, lo respeté, siendo panista, siendo perredista, y hablando de que si hay 40 que fueron de dedazo y que 60, o sea, ya está, eso es pasado, ya está el documento, adelante, vámonos. Y nos pasamos viendo hacia atrás. Creo que ya hay un documento constitucional, debemos de respaldarlo, es nuestra ley más importante para la Ciudad de México, no va a entrar en vigor, va a entrar por partes. Hasta septiembre del 18, ¿no? 2018 y en septiembre, luego en diciembre y en 2019 primero de Todavía creo que tenemos mucho tiempo para modificar las cosas que constitucionalmente no estén totalmente... Aunque creo que sí quedó la cláusula, ¿no? De que no se puede modificar sino hasta el Es lo que quiero decir. Mira, independientemente de eso, quien la puede modificar es el Congreso. Y el Congreso se va a instalar hasta el 18 de septiembre del 2018. O sea, ahorita sí, nadie le puede meter, pero es buen momento para que revisarlo. Yo creo que es para que la veamos. Hubo muchas cosas que al final, mira, hubo madrugadas. La noche del domingo hacia el lunes, se terminó a las 5 de la mañana la sesión. Entonces, los señores legisladores, por muy vivos que estén, pues el cansancio es normal. Así es que debe de haber, vamos a encontrar ahí algunas cuestiones que se van a tener que enderezar, pero en términos generales creo que es un documento que ya fue aprobado por la mayoría y qué tenemos que hacer para no quejarnos. Primero, vamos a conocerlo.
Vamos a agarrar del 1 al 73, artículo por artículo, y ya después, cuando tú no lo permitas, venimos y decimos, hicieron más bien o hicieron mal. Vamos a hacer un programa especial, ¿no? Sí, Te invitamos, pero con un gran gusto. Va a ser un honor que estés con nosotros. No, para mí, por favor, muchas gracias. Bueno, pues pasemos a la encuesta. Me parece perfecto. Si nos pueden proyectar las imágenes, es una encuesta del Reforma con relación a Trump y a lo que ha impactado en México. Si pudiéramos ver las imágenes, por favor. A nuestra producción le pedimos que nos ayude. Ahí va. ¿Es sobre Trump la encuesta? Sí, sobre... A ver... Ya viene, no desespere. Bueno, cuando menos no sé que haya tuiteado hoy algo el señor, ¿verdad? Dice, encuesta Reforma, predomina incertidumbre. ¿Cuál de las siguientes palabras describe mejor lo que siente con la presidencia de Donald Trump? Incertidumbre 26%, enojo 25%, miedo 16%, tristeza 13%, indiferencia 13% y esperanza 4%. ¿Cuál cree que será la primera acción de Trump hacia nuestro país? Deportar mexicanos 30%, construir el famoso muro 25%, frenar las inversiones el 19% y renegociar el Tratado de Libre Comercio el 16%. Encuesta telefónica a 40 personas adultas. ¿Cómo ves estos datos? Bueno, pues mira, digo, es lo que hemos sentido desde que vimos que había posibilidades de que ganara el señor, que fue el mismo 8 de noviembre, ¿no? Yo creo que esa es la verdad. Hay que ser realistas, porque muchos pensamos... No lo pensamos, yo no lo pensé verdaderamente. Muy sorpresivo. Pero solamente el 4% de los encuestados tiene alguna esperanza. El 4%, o sea, el 96% de alguna u otra forma le produce incomodidad. Sí, hay escozor en la presidencia. Punto. Y 2, no hay ninguna esperanza de que salga algo positivo. Fíjense que en la mañana... Pero y no la hay en realidad, yo creo que sí. Fíjate que en la mañana comentaba, después de haber escuchado a don Carlos Slim diciendo, el asunto es comercio, es negociación, a lo mejor el señor Trump lo que está haciendo al hablar del muro, si ese es su profesión, el ser un gran negociador, nos está dando con el muro, pero en realidad quiere negociar de acuerdo a sus términos el Tratado de Libre Comercio. Por supuesto. ¿Cuántos años escuchamos a algunos partidarios, a algunos miembros de partidos, desgarrarse las vestiduras diciendo, es que el tratado afecta a la economía? Bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Qué barbaridad cuando es todo lo contrario, ¿no? Sí, exacto. Genera preocupación discurso de Trump. Tras el discurso de Donald Trump, ¿siente tranquilo o preocupado respecto a lo que pasará en nuestro país? 73% está preocupado, el 10% tranquilo. En ese 10% está Slim. Sí. O los 10 que no saben nada de la Constitución. Considera que Trump logrará hacer cambios radicales que ofrece o no lo logrará. El 54% dice que no logrará los cambios que ofrece y el 28% sí. Yo creo que hay que tener cuidado con subestimar a Trump. Trump está yendo y está gastando su capital político en las promesas de campaña que hizo, que además va en favor del voto duro que fue el que le respondió y el que le hizo ganar la presidencia de la República de los Estados Unidos. Yo no sé, supongo que todos los que llegan a ser presidentes de cualquier nación, o la inmensa mayoría, piensan en su foro interno ser el mejor presidente que ha tenido su país. No, bueno, pues si eres presidente de Manzana, lo piensas así. Yo lo pienso, pero en el caso de Trump, no sé qué es lo que más le importe. Pasemos a la última imagen, que ya casi nos tenemos que ir. Dice, si Trump logra hacer los cambios que promete, cree que México se verá 85% muy o algo afectado, poco o nada el 13%. ¿Qué opinión tiene de Donald Trump? Favorable el 3%, neutral el 7%, desfavorable el 86%. Ahí sí le ganó a Andrés Manuel. Sin opiniones, 4%. Barack Obama tiene el 81% a favor, 11% neutral, 5% en contra y sin opinión el 3%. 28% vio o escuchó el discurso de Donald Trump en la toma de protesta. Bueno, amigos, pues agradecemos mucho al profesor José Luis Camacho que haya estado con nosotros y bueno, pues está aquí invitadazo, ¿verdad?, para participar en el programa. A Oscar, que estuvo con nosotros. Háganos sus comentarios en Facebook y en Twitter, por favor. Claro que sí, y a todos por seguirnos todos los miércoles. Hasta la próxima. Gracias.